Hola, ¿qué tal? Soy Javier y os traigo un nuevo vídeo sobre apicultura y sobre el tema de las abejas. Hoy os quería comentar sobre dos errores muy concretos que la gente suele cometer cuando lleva poco tiempo en el mundo de la apicultura. Y hoy pues os lo quería comentar para que evitéis tener estos errores. Bien, el primer error, que yo creo que es un error importante, es de dejar espacios dentro de la colmena, ¿vale? En algunos vídeos que yo he hecho, si os dais cuenta, dejo huecos, pero dejo huecos porque lo que quiero es dejar espacio para que veáis cómo muevo las colmenas, ¿no? El interior de las colmenas. Y sobre todo porque son enjambres muy pequeños. Por regla general, yo suelo explicar algunos temas del canal, suelen ser enjambres pequeños para poder trabajar y para poder explicar las cosas mejor. Entonces, lo que tenéis que tener claro es que nunca debéis de dejar espacios dentro de la colmena. ¿Por qué? Porque evidentemente la abeja, ese espacio, lo que va a hacer va a ser llenarlo de cera. Va a empezar a meter cría, va a empezar a meter miel y luego es un lío. Se trabaja muy mal, ¿vale? Y se rompe la dinámica de la propia colmena. Entonces, intentar no dejar espacios, ¿vale? Evidentemente las abejas, ellas no entienden. Simplemente cuando ven un espacio vacío, empiezan a construir un panal. Por otro lado, hay apicultores que hay alguna excepción, que dejan algún espacio, como el que yo os he dicho. Yo, por ejemplo, pues a veces dejo espacios, bastante, para poder mover los panales y que veáis un poco el interior de la colmena. Pero también hay apicultores que prefieren muchas veces dejar un espacio, como bien digo, para trabajar mejor en las revisiones, ¿vale? Estos manejos o esta manera de manejar la abeja con este espacio suelen ser de alguna manera por circunstancias muy concretas o pueden ser temporal, ¿no? Durante un tiempo, unas semanas o durante unos días, pero luego enseguida el apicultor llenará ese hueco para evitar que hagan cera a las abejas, lo cubrirá con un panal y un cuadro. Entonces esto es importante que lo tengáis en cuenta. ¿Por qué? Pues porque, claro, como bien digo, luego es un lío. Luego quería hablaros también sobre los factores que suelen irritar a las abejas. Existen lo que son los factores del clima o los factores naturales, muchos de ellos son climatológicos, y luego están los factores que provienen del apicultor o de las personas. Bien, por un lado, los factores que irritan a las abejas, estaríamos hablando, por ejemplo, los días que hay lluvia, que están 2 o 3 días de lluvia y no pueden salir a pecorear. Por ejemplo, los días que hay granizo, ¿vale? Por ejemplo, también cuando hay mal tiempo, cuando hay excesivo calor y se preocupan más en mantener la temperatura que en meter, por ejemplo, polen o en meter, por ejemplo, alimento. También, por ejemplo, les irrita mucho los intrusos, como por ejemplo puede ser el ataque de las famosas avispas, o por ejemplo cuando algún ratón o rata suelen meterse por debajo de la colmena haciendo un agujero para poder saquear la miel. En fin, estos serían factores de la propia naturaleza que lo que hacen es irritar y enfadar a la abeja. Y luego tendríamos también los factores que provienen del hombre, del ser humano, que los voy a enumerar ahora. El primer factor que enfada mucho a la abeja sería los olores fuertes. Yo no aconsejo a nadie ir al apiario, por ejemplo, si se ha echado colonia, o si se ha echado desodorante, o se ha echado
algún tipo de, pues eso, ¿eh? De colonia o algún tipo fuerte, a un olor fuerte que suele irritar a las abejas. En mi opinión, tenéis que ir al apiario con vuestra propia olor normal, la que tengáis día a día. También otro factor importante que irrita a las abejas son los colores oscuros. O sea, no os aconsejo que vayáis con colores negros o color marrón o color, cualquier tipo de color que sea bastante, pues, estresante para la abeja, ¿vale? O sea, esto también es muy importante. Y por otro lado, también yo aconsejo, cuando vayáis a las colmenas, que apaguéis el móvil o que lo dejéis en el coche, ¿vale? Las ondas que producen los móviles suelen irritar bastante con mayor frecuencia a las abejas. También hay otros dos factores muy importantes, que otro factor importante sería el ruido, ¿vale? El ruido excesivo también irrita a las abejas. Y otro factor importante, cuando manipuléis a las abejas, intentar no hacer movimientos rápidos, ¿vale? Simplemente tenéis que trabajar cuando estéis con ellas haciendo movimientos suaves y rápidos. O sea, me refiero, lo que hagáis, a hacerlo con cierta rapidez, ¿vale? No es bueno que estéis mucho tiempo con la colmena abierta y con el arza abierta, ¿vale? Primero porque fastidiáis y de alguna manera se pierde la temperatura constante que tiene la colmena, y segundo porque la abeja se siente amenazada. Bien, pues estos son los factores tanto naturales como provenientes del ser humano, del apicultor, que más irritan a la abeja. Bueno, pues esto es lo que yo os quería contar, espero que os sirva, creo que es un vídeo interesante y con esto me despido, hasta el próximo día, un abrazo, un saludo, gracias por estar ahí y hasta la próxima.